Así que hoy llegamos a Romanos, capítulo 16. El libro de Romanos es el compendio teológico más profundo de toda la Biblia. Es, por llamarlo de alguna manera, la teología sistemática de Pablo, o el evangelio que Pablo predicaba, el apóstol Pablo predicaba. Y por ende, todos los apóstoles predicaban. Así que si nosotros queremos escuchar cómo es que sonaba la predicación de un apóstol, tenemos que estudiar el libro de Romanos. Y bueno, hace un año que venimos estudiando el libro y realmente ha sido muy profundo para nosotros. Y llegamos al final, Pablo se está despidiendo y Pablo empieza a saludar a los hermanos. Y podemos ver que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escriba esto y podemos sacarle mucho provecho. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para redarguir y para guiar al hombre de Dios para toda buena obra. Así que vamos a ver qué es lo que dice el Señor hoy y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Bueno, por favor, vamos a Romanos 16. Versículo 1, dice, voy a leer en la versión Biblia de las Américas, y dice así: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. A mi querido hermano Estaquis. Saludad a Peles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de las casas de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludad a Síncrito, ahí se me va a complicar, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo, y a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Bueno, Pablo se está despidiendo de la iglesia y está saludando a una iglesia en singular. Porque si bien, como se sabía y como sabemos, había varias congregaciones en la ciudad de Roma donde se reunían, para Pablo había solamente una iglesia. Por eso se conoce esta carta como la carta a los romanos o carta a la iglesia que está en la ciudad de Roma. Pablo culmina su carta, pero no se olvida de saludar a los hermanos que conocía y que formaban parte de la iglesia. Saludar era algo muy importante en la cultura hebrea. Y Pablo era judío. Y como vemos,
tenía esta costumbre de bendecir a los hermanos. Así que si tuviéramos que ponerle un título a esta prédica o a esta porción del texto, tendría que ser saludos a la iglesia metropolitana o saludos a la iglesia de la ciudad. Esto es lo que está diciendo Pablo acá. Saludaba a la iglesia de la ciudad de Roma. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que haces en medio nuestro. Señor, tú vas a hablarnos hoy y es muy importante. Y nosotros queremos tener los oídos abiertos para escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuve buscando la importancia del saludo para poder tener más, un trasfondo más sólido de ver qué es lo que estaba pasando acá. Y el diccionario teológico define al saludo históricamente como algo muy importante, que no era más que una mera formalidad, sino que envolvía una profunda realidad. Cuando los amigos se saludaban, era muy importante esto de poder bendecir al hermano. Pero además, no solamente cuando se encontraban, sino que cuando se despedían también era muy importante. Y ellos usaban la palabra paz en las salutaciones. Y cuando se daba la paz, se entregaba, los hebreos creían que se entregaba un don. Y ese don añadía bendición al otro. Cuando se daba el shalom, no solo incluía paz, sino prosperidad, y se refería a toda clase de bienestar material y espiritual. El saludo realmente llegaba a ser como una oración. Cuando uno saludaba, estaba orando por el hermano. Así que fíjense lo importante, ¿no? Ahora, al ver esto nos damos cuenta que la salutación es más que solamente nombrar personas, sino que había algo que Pablo tenía una connotación o que quería hacer, que era bendecir a los hermanos. Era algo mucho más profundo que una mera formalidad. Era un deseo de bienestar, una confirmación de amor, de unidad, de amistad, de fraternidad, reconocimiento, y era una oración. Todo eso está pasando en esta porción que leímos. Así que cambia, al verlo así, cambia completamente, ¿no? Así que todo esto era el saludo. Pero ahora, esto que quedó escrito acá, nosotros creemos que es la palabra de Dios y ha sido inspirado por Dios. Y nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que esperamos que este texto se convierta en algo que alimente nuestra vida espiritual. Así que esta salutación tiene que convertirse en una prédica que llegue directo a nuestro corazón con el Evangelio de Jesucristo y que a través de su poder nuestras acciones sean cambiadas para glorificar su nombre. Así que eso esperamos de este texto, de este saludo. ¿Comenzamos? Vamos al versículo número 1. Dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Fíjense esto, qué interesante. Pablo recomienda a Febe. Según los
estudiosos se cree que Febe fue la que tuvo la responsabilidad de llevar esta carta de Romanos, desde Corintio hasta la ciudad de Roma. Y esta mujer era una mujer que había servido a Dios dentro de la iglesia y Pablo la reconoce por su servicio. De alguna manera, Pablo está dando referencias de esta mujer, que si bien era conocida por su servicio en Corinto, no era conocida por los hermanos de Roma. Y esta es una costumbre que se da hasta el día de hoy en las iglesias bíblicas, en las cuales los hermanos, por alguna situación, deben abandonar la congregación y deben irse a otra congregación. Nosotros, como iglesias bíblicas, emitimos una carta donde recomendamos al hermano y decimos: este hermano ha estado sirviendo en este tiempo con un fiel y buen testimonio. Así que esto es lo que se usa hasta el día de hoy. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba recomendando a Febe. Y estaba diciendo que había sido una mujer, primero, santa, y segunda, que su servicio había sido de beneficio para toda la iglesia de Corinto y para su propia vida. Y también vemos esto en 2 Corintios capítulo 3. Fíjense cómo se usaba la recomendación, ¿no? 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Bueno, Febe necesitaba una carta de recomendación. Pablo no, porque era el apóstol. Ahora, mientras vemos esto, ¿no? Tenemos que preguntarnos, si tuviéramos que irnos a vivir a otro lugar, ¿podría nuestra carta de recomendación decir que somos santos? Nuestra carta de recomendación podría decir que hemos ayudado a muchos, como lo hizo Febe. ¿Sabe, hermanos? Somos cartas leídas y nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Pero Pablo, después de dar una recomendación de esta mujer y decir que era una mujer reconocida, no solamente por su vida de integridad, sino por sus obras, él se mete en la tesorería de la iglesia. Y esto es interesante. Y él les dice que, literalmente, que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros. Y en la iglesia primitiva se reconocía a las personas que habían servido a Dios siendo personas santas, piadosas y que ayudaron a muchos con un sostenimiento económico. Y esto se hacía por medio de las ofrendas que los hermanos daban para la extensión del reino de Dios. Pero esto no es la primera vez que Pablo lo hace, sino que Pablo, por tercera vez, decide meterse en los recursos financieros de la iglesia, ya en esta carta. 3 veces Pablo se mete en la tesorería de la iglesia. Primero le dice que él va a ir y va a pasar por Roma para que la iglesia de Roma lo ayude a ir a España. ¿Qué está diciendo Pablo? Le está pidiendo un sostén misionero a la iglesia. La segunda vez que se mete con la tesorería dice: voy a ir a gozarme con ustedes. Y eso lo aprendimos el miércoles. Y le estaba diciendo: cuando vaya de visita a ustedes, ustedes me tienen que sostener. Eso está hablando Pablo. Y esto era un deber de la iglesia. Y es un deber de la iglesia actualmente. Cuando viene un hermano de visita, como por ejemplo en este caso van a venir pastores, es un deber de la iglesia sostenerlos, recibirlos, honrarlos. Y aquí, por tercera vez, se mete en la tesorería de la iglesia. Ahora dice: sostengan a Febe. Es muy interesante que Pablo no pregunta si pueden hacerlo,
si sienten hacerlo o si querían hacerlo. Pablo no le pregunta. Pablo dice, sosténganla. Era una orden. Pablo sabía que la iglesia de Roma era una verdadera iglesia. Y como iglesia sabían y entendían cuál era su responsabilidad. Cuando hay un hermano en la iglesia que está atravesando una dificultad y nosotros entendemos que es un hermano santo, piadoso, responsable y que sirve a Dios, es la responsabilidad de la iglesia ayudar a ese hermano que está pasando una circunstancia de necesidad o de escasez. Porque somos una iglesia. Ahora, si nos preguntaran, ¿cómo estamos cumpliendo con la responsabilidad de proveer para la necesidad de los hermanos que sirven fielmente en el ministerio? Deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Qué diríamos? Si no somos fieles en esta responsabilidad que todos tenemos con la iglesia local, es muy probable que los hombres y mujeres que son santos, piadosos y que sirven a muchos, sean desatendidos y tal vez la extensión del reino de Dios quede reducida o limitada por falta de compromiso con Dios y con su obra. Así que deberíamos pensar, hermanos, también es una manera de adorar, comprometerse con dar de nuestros recursos para la obra de Dios. Es la forma en que nosotros honramos la predicación del Evangelio en nuestras congregaciones. Es una forma. Y esto hace que nosotros podamos bendecir a familias, digo nosotros como iglesia, que están pasando dificultad. Esto es lo que acaba de pasar a dar testimonio la familia Morales. Y como pueden dar testimonios muchos otros, que en las circunstancias de pandemia, esta iglesia, porque hubieron personas que creen en el Evangelio que predicamos en esta iglesia y están comprometidos con el Dios que predicamos y que predicamos de acuerdo a la palabra de Dios, se han comprometido. Hay muchas familias que han podido ser ayudadas cuando en pandemia se quedaron sin trabajo o no cobraban sus sueldos. Y estamos hablando estrictamente de dinero. No solo de oración. Así que fíjense qué interesante, ¿no? Este saludo ya nos está hablando de que debemos honrar a las personas que sirven a Dios y debemos empezar a ser generosos para la obra. Versículo 3. Pablo prosigue, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi hermano Epeneto, que es el primer convertido de Cristo en Asia. Ahora fíjense esto, qué interesante. Priscila y Aquila son el ejemplo de cómo debería ser un matrimonio cristiano en el Nuevo Testamento. ¿Usted quiere saber cómo debería ser un matrimonio modelo hoy en día? Estudie sobre la vida de Priscila y Aquila. Hechos, capítulo 18, versículo 2, cuenta cómo aparece en escena este matrimonio. Y fíjense, dice, y se encontró con un judío, está hablando de Pablo. Pablo se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, ¿qué podemos? Hay 3 veces en que se lo encuentra
o en 3 lugares distintos que se lo encuentra en la Biblia a este matrimonio. Y saben, en todos los lugares donde se lo encuentra hay una característica que se repite. ¿Saben qué hacía o cuál era su característica en Priscila y Aquila? Que ellos tenían una iglesia en su casa. William Barclay dice: cuando fueron desterrados de Roma, Priscila y Aquila se quedaron en Corintio. Eran fabricantes de tiendas, que era también la profesión de Pablo. Y éste encontró un verdadero hogar en la casa de ellos. Cuando salió de Corintio, se fue a Éfeso. Priscila y Aquila se fueron con él y se instalaron allí. El primer incidente en que intervienen es característico. Había llegado a Éfeso un brillante intelectual que se llamaba Apolos, pero este todavía no había comprendido del todo la fe cristiana. El caso es que Priscila y Aquila se le allegaron, lo llevaron a su casa, le ofrecieron amistad y le enseñaron el evangelio correctamente. Desde Corintios se fueron a Éfeso y abrieron una iglesia en su casa. Segunda iglesia, en su segunda casa. Desde el principio, Priscila y Aquila eran personas que mantenían las puertas abiertas de su corazón y de sus casas para predicar a otros el evangelio. La segunda vez que los encontramos, están todavía en Éfeso. Pablo escribió desde allí su primera carta a los Corintios y en ella manda saludos a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Primera de Corintios 16, versículo 19. Esto era mucho antes de que hubiera tal cosa como edificios o templos donde la iglesia se reunía. La casa de Priscila y Aquila se usaba como lugar de reunión, como iglesia. La vez siguiente que tenemos noticias de ellos están en Roma, porque había terminado el edicto de Claudio, así que ellos volvieron a sus casas, donde recuperaron sus casas, y Pablo dice que ellos estaban en Roma. ¿Y qué tenían en su casa? Una iglesia. Qué maravilloso. ¿Estarías dispuesto a abrir las puertas de tu casa para que venga gente a escuchar el evangelio? ¿Estarías dispuesto a perder tus comodidades por la extensión del reino de Dios? ¿Estarías dispuesto a perder tu privacidad por el evangelio de Jesucristo? ¿Estarías dispuesto a prestar tus muebles para que se predique el evangelio? ¿Estarías dispuesto a que mucha gente use tu baño por causa del evangelio? ¿Estarías dispuesto a compartir tu pan con los hermanos o tu hierba con los hermanos? No sé si tomaban mate en esa época, seguramente no. Bueno, evidentemente Priscila y Aquila estuvieron dispuestos a hacerlo por amor a su Señor. Y es muy interesante. Es muy interesante que haya gente que esté tan loca y tan loca de amor por Dios. He escuchado que la iglesia del pastor Sugel Michelen, que es una iglesia muy grande, empezó en su casa. Y sabe, la mayoría de las iglesias bíblicas o de la red de iglesias en que nosotros estamos formando parte ahora, son iglesias que están surgiendo en casas, en personas que abrieron las puertas de sus casas para predicar el evangelio. Y como estas puertas se abren y empiezan a venir gente y ya no entra lugar, entonces ahí recién construyen un templo. ¿Sabe? La Biblia dice de nosotros que somos puertas. Nos describe a nosotros como puertas. ¿Cómo están las puertas de nuestro corazón para el evangelio?
El Salmo 24, versículo 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Hermanos, debemos alzar nuestros ojos al Señor y abrir las puertas de nuestros corazones y también las puertas de nuestras casas, porque entrará el Rey de gloria y el Evangelio será predicado y no podrá nadie frenar lo que Dios ha decidido hacer en una casa donde hay una familia que renuncia a sus deseos personales y abre su corazón y las puertas para que otros escuchen el Evangelio de Jesucristo. Si abrimos las puertas de nuestro corazón y de nuestras casas, entrará el Rey de gloria. Romanos 16, versículo 6, Pablo prosigue: saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. María es reconocida por Pablo como alguien que ha trabajado mucho por otros. Nosotros hoy en día estamos dispuestos a trabajar horarios de corrido, extensas horas, prolongar nuestros esfuerzos, pero para nosotros. ¿Estarías dispuesto a trabajar mucho, extender tus horas, dejar de lado tus sueños, tus horas de descanso por otros? Eso diferencia a un cristiano de un avaro. El cristiano está dispuesto a trabajar mucho por otros. En cambio, el avaro trabaja mucho para su pecunio personal. Romanos 16, versículo 7 dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Andrónico y Junías fueron personas destacadas por los apóstoles antes que Pablo. Pero fíjense la actitud de Pablo. Dice, aquí vemos a Pablo como dar reconocimiento a personas que han estado en Cristo antes que en Él. Reconoce a una persona que había sido salva antes que Él. Y reconoce que los apóstoles habían visto en estos hombres reconocimiento. Ahora, en nuestra juventud nos cuesta reconocer a los que están antes que nosotros. Pero el apóstol aquí da un ejemplo de honra a los que llevaban años antes que él en el ministerio. ¿Reconocemos a los que están sirviendo a Dios antes que nosotros? ¿Sabe, hermano, permanecer en Cristo? Eso cuesta. Y a veces nosotros no honramos las canas de los hombres de Dios. Pero Pablo no tenía ese vicio, sino que él reconocía. Si nos cuesta reconocer la autoridad y la investidura de otros, es porque hay un problema de orgullo en nuestro corazón. Si solo vemos los errores de las personas que ministran, es porque tenemos un problema de orgullo serio. Si no podemos honrar las canas y los años de servicio y el reconocimiento que reciben otros nos molesta, es porque hay un problema de orgullo y soberbia en nuestro corazón.
Así que nosotros debemos tomar el ejemplo de Pablo y empezar a reconocer a otros. Y Pablo en Romanos dice, prefiriendo la honra de otro antes que la nuestra. Así que nosotros debemos buscar honrar al otro. ¿Por qué? Porque si una persona está entretenida o está enfocada en honrar al otro, deja de buscar la honra personal. ¿Lo ve? Así que Pablo dice, si yo paro de reconocer a otro, voy a buscar mi gloria personal, y el que busca su propia gloria, eso no es gloria, y después de la altivez está la caída, así que eso no es un buen camino. ¿Nos gusta cuando otro es honrado o nos molesta? Si nos molesta, debemos analizar nuestro corazón. Romanos 16, versículo 8, dice, saludad a Amplías, mi querido hermano en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Bueno, aquí hay muchos nombres que no se sabe realmente quiénes eran, ¿no? Pero Aristóbulo era posiblemente el nombre, o era un nombre de una persona noble o de la nobleza en Roma. Y estaba vinculado a estas personas nobles, tenían esclavos. Y todos sabemos que Roma era una cultura esclavista, era un imperio esclavista, ¿no? Así que se cree que estaba vinculado con Herodes y tal vez era propietario de esclavos y se había convertido al cristianismo y tenía esclavos en su casa. Por eso dice que saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Qué significaba eso? Que Aristóbulo había recibido el Evangelio y había predicado el Evangelio a los de su casa. Y aquí podemos ver cómo el Evangelio equipara las clases sociales que hacen que en nuestra sociedad del mundo separen a las personas unas de las otras. Y es muy interesante porque si bien afuera podía haber una diferencia entre un esclavo y un libre, entre un rico y un pobre, en la iglesia eran todos iguales. No había distinción. Así que, si bien podía haber una distinción afuera, dentro de la iglesia, eran todos iguales. Y el reino de los cielos, este reino que vino a traer Cristo, es un reino que pone de cabeza las estructuras del mundo. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahora, fíjense esto. El Señor dijo, ¿con cuánta dificultad puede un hombre rico aceptar algo de alguien que no está, estoy parafraseando, ¿no? Que no está en su nivel económico o social? Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras iglesias de no valorar o desvalorizar a las personas por sus logros terrenales. En la iglesia la honra debería ser para los que sirven a Cristo y los hermanos, sin importar cuántos títulos o logros personales tengan en el mundo. Pablo reconoce a los que sirven a Cristo, a los que son santos, a los que son fieles. No importa si tienen un título de nobleza o son
científico de la NASA. No importa. En la iglesia, lo único que se honra es la obediencia al rey. Todo lo demás pasa a segundo plano. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras iglesias. Hay una historia de la iglesia del primer siglo que un rico llegaba al culto y le pregunta al anciano dónde se podía sentar, porque había un lugar que estaba un lugar preferencial y estaba todo ocupado, y había solamente el lugar donde había un espacio vacío al lado de un esclavo. Y le dice, ¿será que me puedo sentar en algún otro lugar? Y le dice, sentate al lado de él. Le dice, sí, lo que pasa es que, mira, si la gente me llega a ver, porque yo soy un noble sentado al lado de un esclavo, va a hablar. Así que me buscarías otro lugar. Le dice, sentate al lado de él. No, pero te explico, mira, la gente me va a ver y va a decir, sentate al lado de él o te vas. Hacer diferenciación entre hermanos por alguna diferencia económica o de clase o de conocimiento o de título es un pecado muy serio delante de Dios. Santiago dice, en capítulo 2, versículo 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís hacéis como jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplid la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y estáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, en la iglesia, los títulos quedan en la vereda. Acá somos todos hermanos. Y se honra a los que trabajan y se esfuerzan. Y son fieles y aman al Señor. Es lo único que se reconoce. Lo demás se queda fuera. Romanos 16, versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Es muy interesante, pero Trifena y Trifosa se cree que eran mellizas, gemelas. Sí. Y fíjense que Trifena significa delicada y Trifosa refinada. Pero de las 12 dicen que trabajaban para el Señor, aunque los nombres hablan de comodidad, de holgura, de una vida distendida. Ninguna de ellas llevaba una vida cómoda, sino de trabajo intenso para el Señor, a quien habían recibido como Salvador
y servían con sus vidas, presentando sus cuerpos en servicio vivo. Es como que Pablo decía, delicada y refinada, trabajan como condenadas. Eso estaba diciendo Pablo. El llamado al ministerio es un llamado a trabajo. El que anhela obispado, buena obra, trabajo. Hermano, ¿quiere servir a Cristo? Piense en que va a trabajar mucho. El llamado al ministerio es un llamado a trabajar, llevando nuestras vidas al extremo, porque somos esclavos de Cristo. Pero esto es algo que nuestra mente occidental y acostumbrada a la democracia no lo entiende. En cambio, en el tiempo de la carta a los romanos se entendía que servir a Cristo era sinónimo de ser un esclavo. Y dice que estas dos chicas trabajaban en el tiempo presente. Sin embargo, Pérsida ya no trabajaba. Decía, trabajó, habló en tiempo pasado. Ahora, Persia era una anciana que se había esforzado y ya no podía hacerlo. Qué bueno sería llegar a viejo, muy viejo, trabajando y que los hermanos digan, Ariel ya no trabaja, pero trabajó. Cuando llegues a viejo, podrás contarle a tus hijos que trabajaste para Dios. ¿Alguien podrá decir que te esforzaste por Cristo? ¿Alguien podrá decir que abriste las puertas de tu casa y de tu corazón y entregaste tus bienes, tus recursos, tus fuerzas, tus sueños, tus anhelos por el Evangelio de Cristo? Espero que sí. Si no, va a ser una vida muy vacía. Romanos 16, versículo 13. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. ¿Sabe, hermano? Se cree que Rufo podía haber sido hijo de Simón de Cirene, el que llevó la cruz de Jesús. Por eso es que Marcos lo menciona en su evangelio. Y dice que Simón tenía dos hijos, Alejandro y Rufo. Y que al citarlo, en esta impresión, da a entender que eran conocidos en la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos fue escrito para los hermanos de Roma. Esto lo puede ver en Marcos 15, 21. Pablo los saluda confirmando una vez más su teología. Pablo dice de Rufo que era escogido de Dios. Y además dice que la familia, la madre de Rufo, se comportó como una madre para él. Y sabe, es muy interesante porque el escogido de Dios, el verdadero escogido de Dios, el que ha sido salvo por una obra de regeneración del Espíritu Santo, se comporta como una familia. Dice, el escogido de Dios es una persona que muestra cómo es o cómo debería ser verdaderamente una familia. Si no podemos vernos como hermanos, no importa cuánto conocimiento teológico tengamos, no somos más que simples estudiosos sin amor y sin vida espiritual. Rufo era un escogido de Dios, pero su casa era una casa que demostraba amor porque recibía a otros como hermanos.
¿Lo está viendo? Hermanos, nos encanta hablar de teología, nos encanta. Pero si nosotros no vivimos una vida acorde a lo que sabemos, eso no está diciendo nada. Y a menos que no lo vivamos, estaremos siendo simples estudiosos con un corazón de piedra. Romanos 16, versículo 14 dice: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. El apóstol engloba a todos en el saludo fraterno y lo cierra con un beso. La forma más pura y propia del saludo cristiano apostólico era cuando los hermanos se besaban en un beso santo. Y el beso era símbolo de amor, de hermandad, de comunión real. Pero fíjense, Pablo dice que todas las iglesias le dan un beso de comunión a la iglesia de Roma. Y no se dice de ninguna otra iglesia que todas las iglesias le dan un beso. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere? A que tenían un punto de comunión, un punto de unión, algo que las hacía ser una sola iglesia. Y ese punto es que creían lo mismo. ¿Y qué era lo que creían? Lo que Pablo había expresado en toda la carta a los romanos. Ellos tenían comunión porque creían lo mismo. Y eso hacía que se puedan besar y decir: vos sos mi hermano. Si no creemos lo mismo, si no tenemos el mismo fundamento doctrinal, entonces no podemos tener comunión. No hay beso. Si no tenemos la misma confesión de fe, ellos no son nuestros hermanos. Y Pablo, en el versículo 17, que esto va a predicar el hermano Jonathan el domingo que viene, Pablo deja en claro esto. Y fíjense lo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Los que creen lo mismo, un beso. Y los que no creen lo mismo, apartarse de ellos. Si no hay comunión en la doctrina, no hay comunión. ¿Lo entienden? ¿O lo hacemos más claro? Si no tenemos comunión en la doctrina, entonces no hay comunión. Por eso es que la gente no quiere hablar de doctrina. Porque la doctrina parte, divide. Separa el trigo de la paja. En conclusión, la iglesia es un cuerpo de hermanos que se esfuerzan y trabajan con todos sus recursos, con todo lo que tienen por extender el reino de Dios. No sus sueños individualistas, no sus proyectos, no sus planes. La iglesia debe reconocer a los que han trabajado o trabajan demostrando una vida santa y esforzada. La iglesia comienza en la casa. Y si nuestra casa no está llena del evangelio, ¿de qué nos sirve tener un ministerio o hacer algo en la iglesia?
¿Cuánto del Evangelio hay en nuestras casas? La iglesia debe ser un lugar de igualdad en el cual se reconozca el servicio de los hermanos fieles sin importar su condición social o su éxito secular. La iglesia, por último, es una familia que se ama y que tiene en común la unidad de la doctrina. Y si no compartimos la doctrina, pues entonces no tenemos unidad. No hay beso para usted. Hoy cuando termine el culto, usted va a tener que saludar a alguien. ¿Y sabe qué? Piensa en esto. Piensa en esto. Piensa en cómo puedo amar más a mi hermano. ¿Cómo puede ser que mi vida y mi familia esté cada vez más llena del Evangelio? ¿Cómo puedo abrir las puertas de mi corazón a Dios y a la iglesia? ¿Cómo puedo reconocer más a mi hermano? ¿Cómo puedo besarlo sabiendo que Cristo murió por él y por mí? En este contexto queríamos compartir la Santa Cena. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Que nuestros corazones sean transformados. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por todo lo que haces. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.